Yo le voy a decir cuando esté. Ya. Ya. Buenas noches. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Nosotros desde la comunidad Diaguita Mapochogasta, desde la región metropolitana de aquí de Chile, le damos la bienvenida a este proyecto que estamos iniciando llamado Aunchillacani, que es un sueño que nosotros tenemos, que es poder visibilizar a todos los hermanos que están conectados con el estudio de las raíces y estudios ancestrales y poder proyectarlo en su vida con sus pequeños proyectos personales, emprendimiento, ya sea de artesanía, arte, investigación, construcción, música. Así que vamos a tratar de estar continuamente entrevistando a diversas personas y dando la posibilidad de poder conversar y que presenten sus proyectos. Entonces, como comunidad Mapochogasta, le damos la bienvenida a nuestro proyecto. Este es el primer video y les dejo con Patricia, que va a ser la que siempre va a estar con nuestros invitados y que parta hablando de por qué se llama Aunchillacani. Buenas noches. Hola, soy Patricia, le doy la bienvenida a todos a nuestro programa Aunchillacani. Si ustedes se preguntan de dónde viene este nombre viene del cacán, que es un idioma ya olvidado según muchos expertos del pueblo dieguita. Pero en español tiene una implicancia bien especial, se llama barro al desnudo. Entonces, nuestro programa por eso se llama Barro al Desnudo, porque vamos a explorar partes del arte, artesanías dieguitas y también de algunos pueblos originarios que quieran presentar sus artesanías en este momento, ya que sabemos lo que estamos pasando mundialmente, pero también necesitamos aprender nuevas cosas y conocer sobre nuestros pueblos. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, que es Patricio Barría. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola, acá estamos muy bien, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y espero que sea una bonita conversación donde nos podamos conocer mejor. Ya. Patricio, tú, si no conocen a Patricio, Patricio tiene un proyecto muy importante a nivel nacional. También con un proyecto muy especial que se llama Supayhuasi. Patricio, primero, ¿dónde vives en estos momentos? Bueno, hace ya 20 años que estoy viviendo acá en un pueblo del Valle de Elqui que se llama Puyalles. Esto queda en la comuna de Vicuña, a unos 18 kilómetros más o menos de la ciudad. Es un pequeño pueblito, acá tenemos como 40 casas. Y desde este lugar es que he desarrollado este proyecto. Es un lugar rural, bien pintoresco, ahí muy bonito, con muchas tradiciones todavía. Ya. Entonces, si tienen muchas tradiciones, ¿cómo nació tu proyecto Supayhuasi? Para que nos explique, porque no todos sabemos de qué se trata. Bueno, este proyecto nace de mi interés por la historia antigua del territorio, de todo lo que es Chile y los Andes en general. Y esta historia empezó antes del año 2000, más o menos, cuando yo me empecé a interesar más en lo que es la arqueología, la historia, todos esos temas. Y la manera en que yo empecé a aprender sobre esto en un primer instante fue consiguiendo libros y bibliografía ahí en una época en que yo vivía en Santiago, en esa época, en el Persa Bio Bio, me conseguí los primeros libros de un libro muy importante que tengo para mí, que es sobre petroglifos del Valle del Encanto, donde salen todos los dibujos, así muy interesantes, y ahí se conseguían, bueno, libros casi muy difíciles de conseguir. Y después de esa época como inicial, fue cuando yo me vine a vivir acá a este lugar.
Mi familia materna viene del Valle de Aconcagua, de la zona de Calle Larga, y todo esto se debe principalmente a mi abuelita, que cuando yo era niño, ella todas las noches, sobre todo en el invierno, me contaba muchas historias de brujos, de tuetués, de salamancas, como historias tradicionales de su tierra de Calle Larga, de los Andes, y que son muy comunes también igual en la zona centro y norte chico de Chile. Entonces ese era como un miedo que me daban esas historias, pero a la vez una adicción, pues entonces yo en la noche no podía dormir después de escuchar esas historias, y al otro día le pedía más, quería siempre más, más. Entonces ese como misterio de mi infancia, digamos que eso tiene que haber pasado cuando yo tenía como 8, 10, 8, 10 años más o menos. Esa sensación de misterio, de aprender lo que está oculto en el territorio y esas raíces profundas fueron lo que me llevaron con el tiempo a realizar este trabajo. Entonces, cuando el año 2003, 2002 llego acá a este lugar de Puyalles, llegué por el nombre, porque acá estamos en el pueblo de Diaguitas, está acá al lado el pueblo de Diaguitas, y yo pensaba en ese tiempo que me iba a encontrar cosas muy, muy indígenas en este territorio, pues entonces dije, no, yo tengo que ir para allá, y justamente que con mi mamá en esa época habíamos quedado sin casa, no teníamos tierra, nada, y con el poco dinero que teníamos, yo le dije a mi mamá, vamos a Vicuña. Ya, llegamos a Vicuña, nos bajamos en el terminal. Esta es una historia muy anecdótica, pero igual es importante para entender por qué uno trabaja en esto. Llegamos al terminal y habían unos colectivos amarillos que están hasta el día de hoy, que tienen el cartel que dice Diaguitas. Yo le dije, ya, vamos ahí por el nombre. Y cuando veníamos en el colectivo, el caballero que manejaba es un músico muy famoso de acá que toca música ranchera, el caperuzo que le dicen. Y yo le pregunté a él, oiga, ¿usted no sabe quién pueda estar vendiendo un terreno barato o algo así que andamos buscando? Y me dijo, sí, no sé dónde, en Puyalles la señora Nietzsche está vendiendo, pum. Bueno, y llegamos y fue como, estaba todo hecho ya, pues fue simplemente seguir el instinto y lograr esta cuestión. Y al llegar acá, digamos, las cosas, las tradiciones indígenas y todo estaban como muy ocultas y muy entreveradas con lo que es el catolicismo popular y con el tema de la brujería. Entonces era muy difícil para uno que románticamente buscaba algo más como de pureza indígena o se imaginaba que poco menos iban a estar así vestidos con los ponchos, así como los que salen en las grecas de la cerámica diaguita y todo eso. Y no fue la realidad con la que me encontré, sino que fue una realidad más, muy diferente a la que yo esperaba, pero a la vez muy maravillosa y muy compleja. Pues ahí aprendí muchas cosas sobre las tradiciones antiguas del lugar y sobre la historia. Estuve varios años acá en ese momento y después de unos 4 o 5 años me fui a Argentina a estudiar a Catamarca, porque quería conocer Catamarca también y estudiar arqueología allá. Entonces estuve 3 años en Catamarca y también recorriendo los pueblos del interior de la provincia de Catamarca, como que buscando las otras piezas que yo quería, que me parecían a mí como importantes para poder armar una idea de cómo es la historia indígena del Valle de Elqui. Y bueno, después de un tiempo, en todo este transcurso yo ya iba recopilando historias, pues desde que llegué yo a este pueblo fui recopilando historias, porque mi trabajo se basa en la memoria oral. O sea, esa es como la materia prima, la memoria oral. Y a partir de eso, digamos, también uso otras fuentes científicas también como de arqueología, de antropología, etnohistoria. Y de esa forma trato de construir como una visión alternativa desde mi punto de vista, pero que sea alternativa a la visión hegemónica de la historia. Y que sea una historia indígena que tenga que ver con toda esa herencia que viene desde épocas prehispánicas y a la vez que ha ido incorporando sucesivamente cosas traídas de afuera de una manera diferente. En cada territorio las cosas se manifiestan diferentes. Entonces, después de todo este tiempo, el año 2010, tuvimos la oportunidad de ir al Congreso de Teoría Arqueológica de América del Sur, que se hizo en San Felipe, en el Valle de Aconcagua, donde me encontré con mis raíces también aconcagüinas ahí, y fui con una profesora de mi universidad y con un compañero,
y participamos ahí haciendo una ponencia sobre árboles, árboles que flechan. Y ahí, bueno, la historia de los árboles que flechan es una historia muy similar a la del señor litre o del árbol litre de acá de Chile, que es un árbol que se saluda, como muchos saben, y los que no sepan, es un árbol que produce como una alergia muy fuerte en el cuerpo, y la gente o nosotros mismos cuando vamos por el campo lo saludamos y le pedimos permiso para pasar, como tradicionalmente, para que no nos dé la alergia. Entonces, ahí también una vez recopilé una historia trabajando acá yo trabajé mucho tiempo también en la uva, como cosechero, en las cosechas de uva y en diferentes trabajos todo el año en la uva, porque cuando llegamos acá era lo único que había para trabajar. Acá está lleno de monocultivo de uva, que es como uno de los problemas más grandes que tenemos junto con la mega minería. Y en esos trabajos fue justamente que conocí muchas historias antiguas del territorio, y una de esas historias fue la historia de por qué se saludaba al litre. Y la historia de por qué se saludaba al litre era porque, según contaba este abuelito, en épocas antes que llegaran los españoles había una guerra de indios contra indios. Y era una guerra que se dio durante muchos años y no acababa nunca, porque nunca había un vencedor, sino que era como ir y venir todo el tiempo en una guerra interminable. Entonces este abuelo lo que dice es que el dios de los indios bajó y a ver qué estaba pasando y decidió castigar a los dos bandos que estaban en esta guerra. Entonces dice que a los indios comunes los convirtió en diferentes tipos de montes medicinales, de matas medicinales que están en los cerros. A los indios valientes los convirtió en cactus, en copao, en illave, que son los cactus nativos más típicos. Pero a los guerreros que habían hecho algo que había quedado en la memoria, o sea, por su valentía, que habían realmente destacado sobre todos los demás, dejando como una historia muy grande, a ellos los convirtió en litre. Entonces, por eso se dice que el litre lo que te hace es cuando tú pasas cerca de él sin respetarlo, te tira una flecha invisible, y eso es lo que te provoca la alergia. Bueno, el tema es que yo esa historia la conté a mi profesora allá en Argentina, porque allá tienen un árbol similar, que tiene una historia muy parecida, que se llama quebracho. Y el quebracho también tiene una historia muy parecida. Entonces, bueno, es un poco larga esta historia, pero resumiendo, la historia de esa historia del árbol del litre, con la historia del árbol quebracho en Argentina, se presentó en ese congreso que yo hablaba, porque era una manera para explicar por qué en la época de la cultura aguada, que sería como la génesis de la cultura diaguita en el noroeste argentino, en esa época habían asentamientos indígenas, y mi profesora es arqueóloga y se dedica solamente a recoger restos de madera. Ella estudia solamente las maderas de los sitios arqueológicos. Y ella descubrió que en los sitios de Catamarca se cortaban todos los árboles menos el quebracho. Y eso que la madera del quebracho es muy buena desde un punto de vista occidental en cuanto a su calidad, es la mejor madera, pero no se cortaba. Y en esa época estaba lleno de quebracho, igual que hoy en día. Bueno, hoy en día lo han cortado mucho igual. Y la explicación que encontramos en esta historia es que probablemente en esa época era un árbol sagrado que no se podía cortar, porque el espíritu era de un guerrero muy, muy poderoso. Entonces, por ese respeto que se le tenía al árbol, era una probable explicación de por qué no se cortaba. Entonces, con esta historia más o menos quería reflejar cómo empezó este trabajo, po. Y después, esto que presentamos en ese congreso, se escribió en un capítulo en este libro, que es un libro que se publicó en España, que se llama Sentidos Indisciplinados, Arqueología, Sensorialidad y Narrativas Alternativas. Y en este libro hay un capítulo donde hay muchos autores. Por ejemplo, de acá de Chile está Andrés Troncoso, que es uno de los principales investigadores del arte rupestre del territorio. Y el capítulo de nosotros es una parte de este libro. Y bueno, igual está más en un lenguaje más académico, tiene otro tipo de escritura. Después yo personalmente empecé a plantearme seriamente la idea de cómo podía hacer yo para comunicar todas las historias que yo había ido recopilando en todo el tiempo que me estoy dedicando a esto. Porque al principio yo no pensaba en contar la historia. En un principio yo pensaba que las historias eran como algo secreto o privado de los territorios, y era algo que no se tenía que contar. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que, por un lado, las historias existen para ser contadas.
Y por otro lado, es como que se están perdiendo totalmente toda la historia porque ya no hay un sistema sólido de transmisión, por el tema de que los niños ya no, o sea, así como hacíamos nosotros cuando éramos niños que nuestra abuela nos contaba historias, eso ya prácticamente ya no existe, porque hoy en día los niños y los jóvenes están pendientes de la tecnología, del celular, de las redes sociales, lo que no está malo, yo no creo que esté malo, pero sin embargo eso ha cortado esa manera antigua de transmisión de la historia y de la cultura, que es a través de la oralidad. Entonces yo considero que a partir de esa reflexión empecé a plantearme la posibilidad de comunicar estas cosas, y ahí creé la revista Cuadernos Supayhuasi, que eso sería como el hito de mi trabajo. A partir del año 2017, hace solamente 3 años, que empecé ya con mi trabajo ya más personal de difusión de estas historias. Ese es como un resumen muy básico así de todo lo que he hecho hasta el momento. Y la revista en sí, ha tenido, ¿cómo ha tenido, la llegada a la gente ha tenido muy buena recepción o mediana recepción? Porque a mí me llegó un libro y lo revisé, lo encontré espectacular por los colores, las hojas, la edición que tenían. ¿Cómo ha sido la recepción del público hacia tu proyecto de Supayhuasi? Ya. Bueno, la revista al principio la hacía yo en una impresora láser, todo súper artesanal, con medios así muy primitivos, que era la manera que eran los medios que yo tenía en ese momento para poder hacerlo. Porque mi filosofía de trabajo es que uno tiene que empezar a trabajar con lo que tiene a mano y después con el tiempo ir perfeccionándose. Porque si uno espera tener un resultado así ya muy profesional al principio, al final nunca va a empezar el trabajo. O sea, yo prefiero ir paso a paso y en el trayecto ir mejorando lo que es el trabajo. Pero aún así, la primera revista tuvo muy buena aceptación, sobre todo en Argentina. En Argentina es un lugar donde todo mi trabajo ha tenido muy buena aceptación, y aparte en Argentina a la gente le gusta mucho leer y saben que tienen que pagar por las cosas, les gusta, o sea, no tienen ningún problema en comprar la revista, y la verdad que ya en un principio fue Argentina el lugar más importante para distribuir este trabajo. Acá en Chile ha sido en un principio más lento, en lo que fue el año 2017, 2018 fue como de a poquito acá en Chile, pero ahora, a partir del verano pasado, ya empezó a moverse mucho el tema de la revista acá en Chile. Ahora está, la verdad que sí se puede trabajar, o sea, es un proyecto que es sustentable. Digamos que las mismas personas que compran las revistas y las publicaciones son las que mantienen este proyecto. O sea, recién después de todo este tiempo yo puedo decir que ahora se está financiando solo, se está autofinanciando. Y eso es para mí importante porque si bien yo me gané una vez un Fondar por una beca de creación que es para escribir un libro, y después me gané un proyecto de Gore para hacer un documental, pero digamos la base de mi trabajo lo financia la gente que lee la revista. La revista nunca ha tenido financiación de ninguna institución. Entonces eso para mí es como una verdadera autogestión, en que en el fondo la comunidad interesada en este trabajo es la que paga mi trabajo, por así decirlo. Y la verdad es que me ha ido súper bien últimamente, y bueno, tenemos otras cosas más, porque a principio del año agregamos una nueva publicación, que es esta que está acá, que se llama Boletín Mamacocha Andes de Cordillera Mar, que es como es un formato diferente a la Cuadernos Supayhuasi, donde también se cuentan historias, pero tiene otro tipo de formato mucho más gráfico, con muchas más imágenes, y también hay otros formatos de, por ejemplo, noticias, entrevistas, reseñas y otros textos que no son tan académicos, tan de investigación. Y hace poquito, hace como un mes más o menos, logramos, esto ya es como ir cumpliendo un poco el sueño que tengo yo, que es poder tener una editorial desde acá, desde este pueblo de Puyalles, pues, y que hemos publicado el primer libro, que se llama Las visiones y los mundos, sendas visionarias de la Amazonía Occidental, que el autor de este libro es Pedro Favarón, que es una persona que
que es de Perú, de la zona de Yaniracocha, en el Amazonas peruano, y él siempre escribe en la revista Cuadernos Supayhuasi. Y él tiene este libro que es muy interesante, que habla sobre las culturas de la Amazonía occidental, básicamente lo que es Ecuador y Perú, desde el punto de vista de los médicos visionarios que le llama él, que son los médicos tradicionales que cada una de las naciones que existen en esos territorios tienen. Entonces habla un poco de los mitos de origen, de la forma en que se produce la enfermedad, habla sobre la brujería, y sobre la sanación. Y muy interesante porque como que derriba muchos mitos con lo que hay hoy en día respecto a la ayahuasca y todo lo que sucede con su consumo indiscriminado, porque se ha transformado la ayahuasca en otro bien más de consumo, que se está lamentablemente pervirtiendo un poco el uso tradicional. Una consulta, se me olvidó preguntarte, ¿cuántas ediciones tienes y cuántas ediciones tienes de Supayhuasi en estos momentos? Mira, en este momento hemos publicado 4. Tenemos 4 números de Cuadernos Supayhuasi, un número de la revista Mama Cochandes y el libro que les acabo de mostrar. Pero ya en pocas semanas más ya sale la Cuadernos Supayhuasi 5 y otro libro más que es una sorpresa, un libro muy interesante también que se está por lanzar. Y después viene otro libro más, hay como varios libros que vienen en camino, sobre todo de gente que ha trabajado con nosotros o que siempre escribe en la revista, que tienen sus libros y lo están queriendo publicar acá. Ya, ¿y cómo es tu lugar de trabajo? ¿Trabajas en un lugar aparte, en tu casa? ¿Dónde estás trabajando para poder imprimir Sí, por eso no he contado. Que acá en el fondo es un trabajo súper artesanal desde el origen, pues, o sea, porque, bueno, primero porque se basa en la memoria oral, en el trabajo, en la misma vida del territorio, en recorrer diferentes pueblos, conversar con los abuelos, y después porque la manera de producir la revista es todo artesanal, pues todo lo hago en mi casa yo, tengo todas las impresoras, tengo para plastificar las portadas, y también hago la edición gráfica, estoy haciendo todo acá y trabajo en mi casa, tengo todas las cosas acá en mi casa para hacer este trabajo, toda la encuadernación es artesanal, todo lo hago acá. Y lo único que tengo de imprenta son algunas portadas que mandé a hacer en Perú, en Arequipa, que allá cuesta mucho más barato que acá y tiene muy buena calidad igual. Y en algunos cuadernos Supayhuasi, en el 2, en el 3 y en el 4, las portadas son de imprenta, pero eso sería lo único que es de imprenta. Todo lo demás se imprime acá y se encuaderna acá. Ya, entonces todo lo haces tú artesanalmente, dando a entender que podríamos decir que para ubicar la revista y conocer mejor la revista tenemos que contactarte. ¿Cómo sería la forma de contactarte a ti para poder conseguir esta revista, dar la información que tiene, lo que estás diciendo, tiene mucha información arqueológica, mucha información de la tierra de esa zona? ¿Cómo te podríamos ubicar a ti para que las personas que nos están viendo puedan conocer tu trabajo y tenerlo en sus manos? Sí, mira, principalmente a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram, y pueden buscar Supayhuasi, así como está escrito ahí, como están viendo aquí mismo en la pantalla, y de esa manera se pueden contactar conmigo, pues, y pueden ver también, les puedo pasar el catálogo con las diferentes promociones, porque tenemos promociones algunas con envío gratis, porque una de las cosas que más cuesta también es el tema del envío, que sale muy caro para la gente que quiere adquirir las publicaciones, pero si compran determinada cantidad de publicaciones, ya el envío va por cuenta de nosotros, también como una manera de ayudar a que puedan tener las publicaciones nuestras. Ya, en serio, me encantó hablar contigo hoy día, conocer un poco más de tu trabajo sobre todo, porque es súper importante. También es como un legado que estás dejando hacia nuestra comunidad y a nuestra nación dieguita, y sobre todo a nuestros pueblos, porque es difícil juntar las historias, conseguir a la gente, mover a las personas para que te cuenten las cosas incluso. Sí, totalmente. Por ejemplo, hay historias que yo me he demorado 15 años en poder completarlas. Por ejemplo, voy a dar un caso. Cuando yo llegué acá los primeros años, un abuelito que era machi de acá,
yerbatero o machi, o médico tradicional, meiko, como le dicen también. Él me contó la historia de un culebrón que está en un cerro acá al frente, que es un culebrón que está en el cerro, pero así a nivel geológico, es una falla geológica de piedra, una veta de piedra negra, que se ve entrando de Vicuña ya desde muy lejos. Y él me contaba que su mamá le decía que eso era un culebrón. Ya, y esa era toda la historia. O sea, y yo cuando llegué no sabía qué hacer con la historia, porque más que eso no me supo contar o no supe yo preguntar en ese momento. Y recién el año antepasado me contaron otra versión de la historia con la cual yo pude completar más o menos y darme cuenta que era una historia muy importante. Me di cuenta ahí que era algo realmente importante y que tenía que ver también con una historia que ha sido, yo creo, la historia más importante que he recopilado yo, que es una versión del diluvio, pero de acá, de esta zona de Diaguitas. Una versión local que tiene un cierto parecido a la historia de Caicay y Tren Tren, pero también tiene un cierto parecido a la versión que hay hoy en día, por ejemplo, en los Andes peruanos, sobre el diluvio, o un Pachacuti, como se le conoce también, pero a la vez la versión de acá es una manera muy diferente y como muy genuina de contarlo, porque tiene otras cosas, unas particularidades muy, muy importantes de acá. Y esa historia también a mí la señora que me la contó, la conozco de que llegué yo acá, pero en todos esos años yo le pregunté muchas veces por historias de ese tipo y me la contó hace poco recién. Y es como que también la gente necesita confiar mucho en las personas, a quién le va a contar la historia, o más que eso, ver si es que la persona a la cual le van a contar la historia puede entender realmente lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, la historia del diluvio tiene que ver con que los cerros son personas. Entonces, eso hoy en día, eso al hablarlo así como muy libremente, en estos lugares me refiero, no en las ciudades, sino que en estos lugares como algo muy incomprendido. O sea, algo que no, es como casi tirado de las mechas, por así decirlo, en un lenguaje coloquial. Entonces, pero desde cuando uno más o menos entiende el tema de la cultura indígena, sabe que los cerros son personas, es algo que está muy extendido en todos los Andes. Entonces, cuando aquí una abuelita de acá te empieza a contar que los cerros son personas, pero de una manera genuinamente de esta tierra, porque muchas veces uno de esas cosas las aprende leyendo libros de antropología sobre la cultura andina, es como que muy de manual, o sea, el tema de la dualidad andina, el tema de la Pachamama, el tema de los Apus, está como súper estandarizado, es como que todos lo cuentan de la misma forma porque lo han leído de los mismos libros del mismo antropólogo, por así decirlo. En cambio, cuando uno lo escucha de las mismas personas, es como una manera tan genuina, tan única, que realmente vale la pena, digamos, rebuscar y en toda esta tradición de los territorios. Y algo que, como te digo, muy lento, porque uno puede preparar el mejor viaje, por ejemplo, no sé, al Huasco Alto o a cualquier lugar para recopilar historia y te vas a encontrar quizás con muy poco, porque eso requiere un tiempo largo de poder entender, largo de que te quieran contar, y largo de que uno pueda entender lo que le están contando. O sea, son muchas cosas que entran en juego al momento de poder construir una historia y poder recuperar una historia. Y otra cosa que quería decir yo, que es muy importante, es que las historias que yo escribo, mi materia prima o la base es la memoria oral. Pero después hay muchas otras cosas que también son como de mi cosecha, o sea, son mi interpretación en base a cruzarlo con información arqueológica o con otra información de etnohistoria, con documentos coloniales. Entonces, a partir de eso, o comparando con otras culturas, comparando con la cultura, con cosas que propone la cultura mapuche, con cosas de, no sé, de los Andes, del Amazonas, etcétera. Entonces, ahí ya es otra parte de la producción, pues eso ya es como algo que tiene que ser sometido a juicio, es como mi opinión al respecto. Es una opinión que uno tiene, entonces uno tiene que acostumbrarse a debatir las cosas, porque muchas veces uno uno escribe una historia, pero no es para que eso sea canonizado ni nada, pues, sino que simplemente es un ejemplo de cómo se puede empezar a recordar la historia de un territorio, porque todos tenemos una desmemoria total en lo que es Chile.
en lo que es la zona central de Chile, el norte chico, no hay como, cuesta mucho recuperar esa memoria. Entonces mi propuesta es un método de trabajo para que muchas personas puedan hacer esto y se puedan dedicar a hacer esto, pero en cada territorio, porque en realidad cada lugar, cada pueblo, cada pueblito pequeño tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, sus propias rocas que tienen una historia, sus propios cerros. Entonces eso tiene que ser recuperado en cada lugar. No se puede reconstruir la historia de los territorios desde un solo territorio. Hoy en día lo que se hace es construir la historia de los Andes desde los Andes peruanos, por ejemplo, con ese, ¿me entiendes? Entonces, lo que tiene que suceder es que en todos los lugares se empiece a recordar la historia, y para eso se requiere mucha gente que se quiera sacrificar por esto, o sea, que se dedique 100%, que busque por la historia, que sea capaz de ir a los lugares, sea capaz de escuchar a los abuelos. Entonces esa sería mi propuesta. No es que lo que yo cuento es como la verdad o que es la papa, no, nada que ver. Simplemente un ejemplo de cómo se puede empezar a recordar la historia desde un pequeño pueblo, en este caso desde Puyay. Hermano, es muy interesante lo que tú estás contando. Al mismo tiempo tienes mucha razón. Somos bien olvidadizos y tampoco hemos recopilado nuestra historia. Al final, siempre llegamos al momento de recordar o de plasmar. Lo que tú estás haciendo es importante y al mismo tiempo te damos las gracias por haber sido la persona que nos llevó y que nos enseñó de su proyecto, porque tu proyecto es muy importante para nuestra comunidad y también para nuestros pueblos que están aquí en Chile y también en Argentina. Te damos muchas gracias porque pudiste llegar a nuestro contacto y conectarte con nosotros. No, te damos las gracias por y al mismo tiempo nos estamos despidiendo también de nuestro programa porque queremos que se vuelva a repetir los contactos de Supayhuasi a través de internet, a través de Instagram. Sí, de Instagram también, sí. También por Facebook, para que puedan consumir lo que es su proyecto. No solamente el Supayhuasi, tiene 2 proyectos más a través de su imprenta. Si quieren conocerlo, los datos los estamos pasando por la pantalla y al mismo tiempo para que lo contacten y conozcan más de su trabajo, porque es súper interesante. Sí. Bueno, hermano, nos estamos despidiendo en estos momentos. Le dejamos una invitación a las personas que nos están viendo para que puedan considerar su proyecto en su casa, que lo puedan adquirir también. Entonces, en ese aspecto, los dejamos invitados para nuestro próximo programa y también nos despedimos de nuestro hermano de Patricio. Ya, para darle también... Yo feliz de estar acá y quiero agradecerle a ustedes por la invitación. Yo siempre estoy dispuesto a compartir cuando me invitan y en este caso ustedes me parecen que están haciendo muy bonito trabajo, que están muy, muy bien organizados y aparte la actitud que tiene me parece muy positiva porque siempre para recordar del pasado hay que estar dispuesto a ser sorprendido, digamos, por el territorio, por las historias que pueda tener las personas de los diferentes lugares, pues, y eso es algo que no siempre sucede, pues a veces la gente ya como que tiene las cosas un poco más enmarcadas, y en cambio su agrupación y su manera de verlo, el tema del originario, de lo ancestral, a mí me parece muy positivo y espero que sigamos trabajando juntos. Ya, lo dejamos en eso y en el suspenso. Entonces nos despedimos de nuestro pequeño programa, se podría decir, de Aunchillacani. Los dejamos invitados para el próximo. Espero que nos sigan viendo y nos sigan a través de las redes sociales. Y también damos un abrazo a nuestra comunidad por apoyarnos en esto y al mismo tiempo a nuestros hermanos que están presentes. Gracias de todas formas y síganos a través de las plataformas de Facebook, también que sigan en Instagram para que sigan viendo nuestro programa. Nos despedimos, hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien, chao. Chao.